Jóvenes ilustres, nuevamente nos vemos por esta vía y me da mucho gusto que ya van caminando con pasos firmes en la idea de la razón, de la descripción y sobre todo del análisis de uno mismo. Como muy bien comentó en su momento el oráculo de Delfos, que fue un templo dedicado al dios Apolo en el mundo griego a partir del siglo VII a.C., decía una frase antes de entrar al templo. Decía, conócete a ti mismo. Me parece que el reconocimiento de uno mismo ayuda para entender hacia dónde queremos ir y sobre todo qué pretendemos lograr en la vida. Eso es importante. Bien, les doy la bienvenida a este tema 1, que se va a ir viendo algunos puntos de vital importancia que ya les había comentado a lo largo ya de lo que fue la bienvenida, ese trayecto, esa formación. Estoy seguro que ya con su docente han recorrido y sobre todo han ido dando pautas de cómo entender lo que está pasando. A veces, muy bien comenta este filósofo africano del siglo V de nuestra era, llamado San Agustín de Hipona, él llegó a decir que entre más se sabe, más se sufre. La ignorancia es un poco como un tema de felicidad. Eso es lo que comentaba en su momento San Agustín. Claro, podemos decir que sí existe cierta inquietud por el conocimiento. Espero que la filosofía en esta materia no les cause algún malestar. Espero que no sea así, sino les cause también un tema de inquietud para seguir aprendiendo. Muy bien, aquí en el tema 1 van a ir viendo algunas concepciones. Por ejemplo, les había platicado un poco de dónde viene el tema de filosofía. ¿Qué es esto de filosofía? ¿Por qué se habla de filosofía? Retomo a un colega filósofo, tocayo de un servidor llamado José Ortega y Gasset, que por ahí tiene un libro, tiene varios: La rebelión de las masas, Revista de Occidente, Meditaciones sobre el Quijote. Ahí en ese libro de meditaciones menciona lo siguiente: la filosofía no sirve para nada, excepto para vivir. La filosofía, en efecto, no tiene a veces una utilidad, pero nos ayuda a pensar dónde estamos, quiénes somos, qué es lo que pretendemos en la vida o qué es lo que no debemos de hacer y qué es lo que debemos de obtener para lograr un bienestar. Claro está, momentáneo, porque no existe como tal una felicidad absoluta. Todo entra dentro de la finitud humana. Pues bien, ese concepto del propio José Ortega y Gasset habla de eso, de la misma filosofía. La filosofía no te da alegrías, te causa inquietud. La filosofía no te da un bienestar, causa también tristeza, porque te hace pensar, ¿dónde estás? Pues bien, como les había platicado, la palabra filosofía tiene dos connotaciones griegas. Por un lado, filia, que significa amistad o amor, y sofía se asocia con la sabiduría. Por lo tanto, la filosofía, ¿qué significa? Amor a la filosofía. Y ese precisamente amor a la filosofía, que es amor a la sabiduría, se describe a través de ese seguimiento. Amor a la filosofía, que es amor a la sabiduría. Es lo que significa amor a esa sabiduría. Y a lo largo de ese proceso se da uno cuenta de que la filosofía surge de un tema del esfuerzo humano por tratar de comprender el mundo y todo lo que nos rodea. Muy bien comentó en su momento un profesor inglés de la Gregoriana de Roma llamado Frederick Copleston en su primer volumen de Historia de la Filosofía. Llegó a decir que como los dioses politeístas ya poseían la verdad, no hacen filosofía. Los que no poseen la verdad hacen filosofía. En ese caso, ¿quiénes somos? Los seres humanos. Pero la filosofía sabemos que causa también cierto malestar y causa también problemas, ¿no? Decir siempre la verdad, como van a ver en su momento Immanuel Kant, en su libro Crítica a la razón práctica, se van a dar cuenta que decir la verdad siempre me parece que causa mucho problema, ¿no? Sócrates va a decir por ahí en su momento, en la filosofía antropológica, que a veces es importante decir algunas mentiras. Lo que dice, pues bien, ese es el concepto de la filosofía. Y claro, ya les había comentado que el origen griego de la filosofía surge desde Tales de Mileto,
que hace una predicción solar en el 585 a.C. Tales de Mileto consideraba que todo proviene del agua. Como muy bien comentó uno de sus discípulos, Anaximandro, que saca el concepto de arjé. Esa palabra es griega, significa cuál es el origen de las cosas. Arjé. Para Tales de Mileto fue el agua. Anaximandro, su discípulo, era el apeiron, lo indeterminado, lo que no tiene límites. Eso, apeiron, puede ser dioses politeístas, claro está. Los griegos no tenían concepciones monoteístas, sino politeístas, es decir, muchos dioses. Anaxímenes llegó a decir que todo proviene del aire, ¿no? Inclusive el planeta, nuestro mundo, tiene forma cilíndrica y está flotando en el aire, decía el propio Anaxímenes. Claro está que en ellos, tanto Anaximandro como Anaxímenes, fueron los que escribieron el libro que se llama Ensayos sobre la naturaleza. De ahí van a ir viendo poco a poco al propio, lo que va a ser Pitágoras con los números, Heráclito, luego Parménides, Zenón, van a ver un poco a Empédocles, a Demócrito, y van a ver lo que va a ser Anaxágoras, claro está, y ya van a entrar con el proceso de la filosofía de la época de oro con los sofistas, Sócrates, y claro está, el propio Platón y Aristóteles. Y también van a ver el tema del episteme. Recuerden que la palabra episteme tiene origen griego que significa el estudio del conocimiento, epistemología, el estudio del conocer. Y el conocimiento no es tan fácil de adquirir. Por más que vemos, por ejemplo, en este siglo XXI con la propuesta de la nueva escuela mexicana, que habla de que la comunidad tiene cierta sabiduría, no lo podemos negar, pero es una sabiduría más enfocada en las tradiciones religiosas, que no es filosofía, claro está. Ya le hemos dicho, sino doxa, que es sentido común. Todo el mundo habla de sentido común, pero cuando le damos epistema a ese sentido común, por ejemplo, en un diálogo entre amigos, oye, ¿cómo te fue la fiesta?, etcétera, doxa. Pero cuando preguntamos, ¿realmente la fiesta te hace feliz? Ah, eso ya es filosofar, ya es un tema epistemológico. Es para que lo tomen en cuenta. Van a ver también las 36 obras de Platón. En realidad Platón no se llamó así, se llamó Aristócles, que, claro está, Aristócles era el abuelo de Platón. Platón fue aristócrata, fue discípulo de Sócrates, escribió 36 obras. Dentro de esas obras contiene también obras de la República. Es un libro que son 10 volúmenes, que es un libro nada democrático. Van a ver en su momento a Karl Popper, el profesor inglés, donde hablaba el propio Platón que el gobierno lo deben de dirigir las personas más capaces y los que no son capaces deben de desaparecer. Un tema peligroso en Platón, por supuesto que sí, en esos 10 libros llamada La República. Y en el libro séptimo van a ver también el mito de la caverna de Platón. ¿Qué es el mito? El mito se describe de la siguiente forma. Muchos están dentro de esa caverna oscura, amarrados, encadenados, y detrás de ellos hay una hoguera que proyecta sombras enfrente de ellos, y detrás de esa hoguera van pasando personas que llevan formas de una realidad que no es así. Entonces, ¿qué estamos viendo dentro de la caverna? Estamos viendo mentiras, falsedades, que no es la realidad. Eso es el mito de la caverna. Me parece, jóvenes, que hacer filosofía, filosofar en este tiempo, nos ayuda a entender qué es la realidad en sí. Me parece que todo el tema de la drogadicción, del narcotráfico, todo eso son estar en la caverna. O hablar del metaverso, ¿no? Si no me gusta la realidad, me voy a ese mundo ficticio. Pues precisamente la filosofía te hace ver qué es la realidad, hacia dónde quieres ir y aceptarla también. Van a ver a Platón en sus 10 libros de la República. También van a ver a Aristóteles, que fue maestro de Alejandro Magno, fue discípulo de Platón. Aristóteles, que estuvo en la academia por 20 años, la Universidad de Platón, llamada la Academia. Aristóteles también escribe un tratado de política, lo lleva a cabo, claro está, con Alejandro Magno. Es también el creador de la metafísica, el creador de las 3 éticas, ética eudemia,
Ética Nicomaquea y Gran Ética. Van a ir viendo todo ese punto en este tema 1 que es apasionante totalmente, sin duda alguna. No hay duda en todo esto, pero bueno, esa es parte de el método de la misma filosofía, jóvenes ilustres. Gracias por escuchar a este viejo filósofo el día de hoy en esta cápsula y espero que vayan caminando con su docente en temas también reflexivos para nuestro tiempo. Muy bien, sin más por el momento estaré y nos estaremos viendo más adelante.